¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, estaba pensando, ¿no? Lo que estoy esperando de este coloquio, de este encuentro, que al menos viene siendo así para mí, una recarga de energía. Estaba pensando también que a mí me tocó abrir hoy el encuentro, pero que no me va a tocar cerrarlo, porque la idea sería abrir la conversación que en realidad ya abrimos, que iniciamos, porque un poco lo que me daba risa recién es que si yo tomara alguna cosa de todo lo que dijeron mis compañeros, seguramente podría armar lo que tengo acá escrito sin ningún problema, porque ya hay una conversación iniciada, hay una lógica en todo lo que venimos diciendo y trabajando, y bueno, nada, espero que la puedan continuar ustedes. Les cuento qué título le puse al coloquio que preparé, porque fue lo que a mí me permitió ordenar todo lo que yo quería decir y después les digo por qué. Le puse así: hacia la práctica analítica con amor y sordidez. Es un robo a mano armada a un cuento de Salinger para Esmé con amor y sordidez. Es un cuento que transcurre en parte en tiempos de guerra y me parece que podía robarle este intento, digamos, que va a tener mi coloquio de, bueno, recuperar el valor de la carta, de la poesía y de la conversación. Por eso es que les quería contar cómo llegué a ese título, porque cuando estábamos ahí conversando con Leandro en relación a los coloquios y demás, lo estábamos armando y teníamos muchas ideas en relación a cómo armar los coloquios, pero pasaba que yo no sabía qué iba a decir en esta instancia. Tenía muchas ideas así sueltas y Leandro me miraba y me decía, ¿pero vos qué querés decir? Bueno, no sé todavía. Y me pasó una noche que entre sueños soñé con este cuento. Y me desperté a la madrugada rápidamente a anotar para no olvidarme, porque a veces pasa, a la mañana siguiente uno se olvida, y al día siguiente me pude poner a escribir. Porque de eso quería hablar, del amor y de la sordidez. Se me ocurrió que son dos rasgos de la práctica analítica, del curso anual de psicoanálisis fundado por Ángel y de la secuencia de lectura que trabajamos el año pasado, que después de haber transcurrido todo el año, a mí se me presentó, o sea, en retrospectiva, como en tres momentos. El primero, la ingenuidad del ideal; el segundo, la melancolía de la desilusión; y el tercero, la alegría de la canción. Y yo pensaba, bueno, así como no hay forma de pasar al punto 2 sin amor y sin sordidez, tampoco se podrá sobrevivir a los caminos que proponen el CAP y la práctica analítica. Y ahora diré en qué términos, en qué sentido entendemos estos términos. Sórdido, dícese de aquello que tiene manchas o suciedad. Sigue, aquello que es impuro, indecente o escandaloso. Y amor lo quiero trabajar en el sentido, siguiendo el espíritu de Freud, que marca en una dificultad en psicoanálisis, cuando sostiene que en definitiva quien no pueda dispensarle cierta afectividad a una causa, tampoco podrá entenderla. O en el sentido que marcaba acá el compañero con Charly García, puede ser un gran campeón, pero si no tenés un poquito de amor para dar. Y en el sentido que propone Miller, cuando dice que la falta es la condición del amor. Es decir, no el amor que circula en la literatura sentimental, aquel de, bueno, los complementos y de la cuestión romántica, así como, bueno, de hacer uno con el otro, sino aquel, dice Miller, que no es velo de la relación que no hay. El amor, entonces, no es solamente lo que permite condescender el goce al deseo, sino también aquello que permite demostrar lo imposible de la relación sexual. Y nos la tenemos que ver con eso. Entonces, es un amor en relación a la falta, al deseo y a lo sórdido. La idea de este coloquio, entonces, es marcar el valor de la secuencia de lectura para situar que el ordenamiento de los textos no fue al azar ni carece de valor. Permite un recorrido que no es necesariamente hacia adelante, todo lo contrario, invita a desandar.
Y eso es lo que tiene de freudiano esta secuencia, que no invita a construir un saber en sentido acumulativo, sino más bien a desandar para abrir un porvenir. Entonces, les cuento de qué se trataba esto que yo situaba como un primer momento a la ingenuidad del ideal. Al principio lo leímos a Freud, de Guerra y Muerte, temas de actualidad, y allí encontramos una crítica a las ilusiones. Sabemos por años anteriores que estas se constituyen como una de las patas de la conciencia moral, es decir, constituyen el núcleo de nuestro superyo. Son las culpables de nuestras desilusiones, sitúa Freud, y no solo eso, también nos enteramos que no teníamos tanto derecho a hacérnoslas, dado que muchas veces se sustentan en falsos enlaces. Es decir, estas ilusiones tienen una conexión admitida por el sentido común, todos tenemos ilusiones, claramente, y se enmascaran incluso de la realidad en la que vivimos, pero nos damos cuenta que muchas veces no cuentan con un enlace lógico. Y si hay inconsecuencia lógica, hay impunidad, y de eso estamos enterados en esta época. Bueno, en un segundo momento, seguimos con Lacan, en El triunfo de la religión, también un texto que ya ha sido situado en esta velada, donde, bueno, mi lectura es que sin muchas pulgas él sitúa que ante este par ilusión-desilusión, la respuesta seguirá siendo la feria de sentidos, la religión. Y el psicoanálisis sobrevivirá o no, dice. Una vez que uno está, bueno, más o menos haciéndose una idea de lo que significa todo esto, ya un poco cojeando en esta secuencia de lectura, desilusión mediante, lo tenemos a Germán García, que sostiene, entre otras cosas, que la sexualidad, aquello que es de más interés para las personas, es desesperanzada, frágil, enigmática, y que encima el sujeto en esa se las ve bastante solo. ¿Qué nos queda entonces después de la desilusión, de la crítica a las ilusiones, la melancolía de la desilusión? Bueno, la secuencia nos lleva a Mazota, entonces nos queda trabajar como Mazota para devolverle a las palabras su capacidad de asombrar, el esfuerzo de poesía que sitúa Miller, el resguardo del poema con el texto de Ángel Fernández, la práctica analítica. Pasar entonces de la sordera de las ilusiones a la sordidez de estar advertidos. Porque el camino que esta secuencia propone, como el análisis mismo, nos obliga a un paso necesario, el de limpiarnos las vestiduras del yo, de sus ilusorias palabras perfectas, para ir hacia la perfecta palabra, o como dice Germán García, el bien decir, que no es decir bien, es decir, la palabra del deseo. Esta secuencia realiza un corte, abre una grieta, como la de los chistes, los poemas, los juegos de palabra, la canción. Aquellos artilugios que nos permiten jugar, desplazar los sentidos de algunas identificaciones pesadas hacia otros más ligeros. Y por eso yo les quería contar cómo es que había llegado al título de este coloquio, porque se trata más de eso, de los sueños, de los chistes, de los lapsus, que de un saber acumulado. Porque justamente del lado de la palabra perfecta, lo único que vamos a encontrar es más desilusión. Sostener la ilusión de la transparencia, de que decimos lo que creemos decir cuando hablamos, no es más que un ideal que trae consecuencias costosas para el sujeto. Y de lo que se trata en psicoanálisis es de volver una extraña a nuestra propia lengua. Es con amor y sordidez, como el deseo de Freud, que se puede abrir una grieta en cualquier ilusión y así bancar el defecto, alojar lo fallido, el malentendido, lo inmundo, lo que no anda. En ese sentido, la secuencia es solidaria a la lógica misma del discurso analítico. No quiere tapar glotonamente con saberes y producciones teóricas y conceptuales, sino más bien, y esto bueno, parece realmente armado, cantar como los babasónicos, dejar de pelear contra el vacío para despertar en él.